nuestro plan de gobierno, inscrito precisamente también en el proceso preelectoral y luego en el plan de desarrollo, de revisar las concesiones para buscar que estos recursos, por supuesto, permitieran que se generara mayor inversión social para el distrito. Adelantamos un proceso en el caso de esta empresa que recauda o asesora el distrito en el recaudo de tributos, y al examinar que se le cancela un 7% del conjunto del recaudo distrital, de los impuestos de todos los amanios, y un 13% por la vigencia vencida, se traduce esto hoy día que han subido los recaudos en cerca de un 38% en los 2 últimos años, que es el crecimiento más alto que ha tenido Santa Marta en su historia en este aspecto, porque pasamos de cerca de 67.000 millones de pesos recaudados en el 2011 a 95.000 millones de pesos aproximadamente recaudados en el 2013. Y esto es gestión del distrito por actualización catastral con fundamento en el avalúo catastral adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para este tipo de ciudades que no poseen su propio catastro. Eso lo hace el IGAC y lo entrega mediante convenio al distrito, por incentivos, por producto pago, ¿cierto? Y así como una serie de estímulos, algunos de los cuales se han llevado al Consejo Distrital, pues se ha logrado que los contribuyentes, ganando confianza en la administración, paguen. Y estos recursos se van a ver traducidos en la inversión en parques, en el mejoramiento de las infraestructuras de colegios, ¿cierto? En pagar la deuda social que el distrito como entidad territorial tiene con sus asociados, con los ciudadanos, y que finalmente de una deuda que nosotros recibimos de cerca de 250.000 millones de pesos, finalmente estemos pagando a esta fecha más del 54%, pero que no puede ser que todo el esfuerzo que hagamos sea para solo cancelar deudas, sino que también vayamos a hacer inversión. Estamos ordenando la casa, eso es lo que hemos hecho estos 2 años, entre otras cosas. Y precisamente parte de ese ordenamiento de la casa es ver dónde están las fuentes de recursos que bien le pueden servir al distrito para financiar, por ejemplo, la alimentación escolar de los niños de primaria y de secundaria de todo el distrito, no solamente de una parte, como ya hizo el gobierno, sino de todos los hijos del pueblo samario que van a los colegios públicos. O por ejemplo, es que 10.000 millones de pesos al año, que es lo que ya estamos pagándole a un tercero, cuando bien con eso hemos dicho, un tercero que puede ser cualquiera. ¿Sí? Aquí el punto es, ¿tiene el distrito hoy la capacidad de manejar la base de sus contribuyentes, mantenerla actualizada mediante un proceso de actualización por medios electrónicos, de un software y demás? ¿Puede el distrito liquidar sus impuestos, elaborar la factura y enviarla a los contribuyentes con un equipo semejante al que tiene hoy día la empresa, que tiene cerca de 40 empleados y un software con el que hace esta asesoría? Nosotros decimos con todo respeto, con la mayor de las consideraciones, que sí puede el distrito, que sí estamos en capacidad, porque ya salimos de la ley 550. Eso es una gestión que ha hecho este gobierno, que de casi 250.000 millones de pesos de deuda, cancelamos casi 48.000 millones que estaban amparados en la ley 550. Nos han quedado alrededor de 200.000 millones, y parte de esos 200.000 millones fueron los 23.000 millones que pagamos a los administrativos no docentes, y en la sucesiva cancelación de pasivos, la liquidación de entidades, de cerca de 15 entidades en liquidación, que representaban también un pasivo de más de 36.000 millones de pesos, que castigándolo pues llegamos a cerca de 14.000 millones. Entonces, si usted suma todo eso, quiere decir que el distrito y esta administración, dirigiendo el distrito, ha liderado un proceso de buen gobierno de las finanzas públicas, finanzas sanas, que poco a poco se van recuperando, ¿cierto? Entonces, salimos de la ley 550, seguimos pagando pasivos, pero estamos aumentando ingresos
que van a ir a la inversión. Pero cada que aumentamos ingresos, cada que crecen nuestros ingresos, también crece exponencialmente el monto de lo que hay que pagar a este tercero, a esta empresa. Y nosotros hemos calculado que antes que pagar 10.000 millones de pesos, bien podríamos fortalecer la Secretaría de Hacienda y seguramente con menos de 1.000 millones de pesos al año podríamos tener un equipo de funcionarios que adelanten esta labor. Aquí tendríamos un ahorro por lo menos en el 2013 de 9.000 millones y en el 2014 seguramente los recursos van a crecer un poco más, confiamos, pues de 10.000. Calculen ustedes, yo he estado evaluando cuánto pagaría nuestro gobierno al final de estos 4 años y serían cerca de 45.000 millones de pesos. Ya a esta fecha hemos pagado 18.000 millones, ¿sí? 18.000 millones en estos 2 años. Y como está creciendo nuestros ingresos estos 2 próximos años, calcúlele, ¿cierto? Una suma que nos arribe a cerca de por lo menos 45.000 millones en un cuatrenio. A la fecha, sumando los 2 años que hemos cancelado, más los años que están entre el 2013 y el 2003, es decir, cerca de 10 años, tenemos una suma de alrededor de 59.000 millones de pesos que se le ha pagado a la empresa. 59.000 millones. Y seguramente este porcentaje que se pactó en su momento, el 8 y el 14, que luego por una acción popular, entonces ante el tribunal se ordenó rebajar un punto, lo que se aplicó en la administración anterior, pues era de repente el justo precio, el justo valor a pagar a un tercero para que ayudara a organizar el componente fiscal tributario de la hacienda pública distrital, por allá en el 2003, cuando la situación estaba bastante dramática. Pero hoy día, cuando las finanzas han mejorado, cuando hemos salido ya en este gobierno de la ley 550, cuando estamos a punto de llegar a un límite que jamás la ciudad había alcanzado, y es que confiamos podamos pronto llegar al límite de los 100.000 millones de recaudo anual, tener que pagarle a un tercero por una labor que es potestativa según la ley, que hace parte del monopolio del Estado, o sea, de las actividades que son inherentes al Estado, como por ejemplo cuidar las fronteras, es una labor inherente al Estado a través del ejército. Es un acto de soberanía. ¿Sí? O por ejemplo, el prestar la seguridad a los asociados, a los ciudadanos, a través de la policía. Lo propio el cobrar los impuestos, ¿cierto? Entonces, si en un momento de crisis el distrito apeló a este mecanismo como otras ciudades, pero leyes posteriores ordenan que se revise cualquier tipo de contrato, convenio, concesión, para que se restablezca esa función encabezada de las entidades públicas, que nosotros lo que hemos estado haciendo es cumpliendo con ese mandato legal y con esas disposiciones de la propia Procuraduría y de la propia Contraloría General. Y confiamos que esta argumentación de naturaleza jurídica, pero también económica y finalmente social, porque es darle al distrito más inversión, es que deberíamos decir a esta fecha la empresa que tiene 10 años más por delante en esta concesión, en este contrato que se ha suscrito con ella, debería evaluar hasta tanto ya lo que invirtieron está recuperado y con creces, porque si estos 2 años venideros cancelamos, póngale en promedio 10.000 millones, cada uno estaríamos hablando de 30.000 millones, incluido el año que terminó, y 8.000 el 2012, aún supera el cálculo de los 45 que les dije, llegaríamos casi a 48. ¿Cuántos recursos necesitamos para la universidad distrital? Esos. Con esa plata podríamos dejarle a esta ciudad una universidad distrital
que le dé oportunidades de estudio a miles de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad, ni pública ni privada, porque aún con todos los esfuerzos que ha hecho la universidad pública nuestra, y aún los cupos que se han abierto en las universidades privadas, no son suficientes. Una universidad pública que le permita estudiar a los jóvenes lo que desean y que no tienen los recursos para hacerlo. Pero vea que con esos recursos, en 4 años podríamos hacer un hospital de tercer o cuarto nivel. Si quisiéramos hablar de un solo proyecto, ¿cuánta pavimentación de barrios en la ciudad no se podría hacer con estos recursos? ¿Cuántos niños no se podrían alimentar con estos recursos? Ya el distrito está en condiciones de asumir esta función. Si no estuviésemos en condiciones, pues tendríamos que decir definitivamente debemos seguir bajo esta tutela, bajo este apoyo, bajo este contrato con un tercero, con un privado, para hacer lo que le corresponde al Estado por deber, que es liquidar los impuestos y cobrarlos y en consecuencia aplicarlos a sus gastos, que particularmente a nosotros nos parece tienen que ir dirigidos a gastos de inversión en rubros como los que ya he mencionado. Entonces, esto no es un asunto de naturaleza personal, individual. Pues, nuestro gobierno, por supuesto, fue elegido por los ciudadanos para poner de presente situaciones como estas y para buscar que prime lo colectivo sobre lo particular. Pero pues estamos en un Estado social de derecho, hemos apelado a adelantar las acciones que a nuestra disposición pone la ley, en principio una modificación, una terminación del contrato, pero iniciando un proceso en el que daban todos los recursos para que la empresa pudiera actuar, ¿no? Y en el marco de ese debido proceso, pues la empresa decidió apelar a una acción de tutela y pues hubo unas decisiones acá en nuestra jurisdicción que hemos recurrido ante la Corte y confiamos que la Corte, como en otros casos de otras ciudades, Cali, donde estaba la misma empresa que está en Santa Marta y que allá se cobraba el 3% y a los caleños les parecía que era una suma demasiado elevada, o Barranquilla, o otras ciudades, Valledupar, se ha podido hacer. Pedimos que también apoyen a Santa Marta en esta causa, porque esos son recursos que van a ir a inversión social, pues ese es nuestro compromiso. Y tendríamos un desafío, hacerlo bien y al mismo tiempo seguir incrementando ingresos, para que esos ingresos puedan, con la confianza que le da a los ciudadanos, puede darle a los ciudadanos cancelárselo a su entidad territorial, se inviertan en consecuencia. Hay que decir también que hemos revisado cuántos contribuyentes porcentualmente están pagando en el debido tiempo, porque ustedes bien saben que como hay contribuyentes puntuales, hay otros que no lo son tantos. Y aquí, por informaciones de la Secretaría de Hacienda, no arribamos al 50%. Es decir, que si estamos hablando de un apoyo para generar mayor eficiencia en el tema, tendríamos que decir que por parte de la empresa se deja mucho que desear frente al desempeño en este campo, porque en otras partes tenemos 60 y 70% de los contribuyentes que pagan en la vigencia, ¿cierto? Hay unos que se atrasan durante años. Aquí hay casi que un comportamiento inercial, porque el crecimiento de los ingresos del distrito ha sido por la actualización catastral que aplicó mi gobierno. Hace 6 años no se aplicaba en la jurisdicción o en la zona urbana, y hace 11 años en la rural. Esto implicó incorporar 28.000 nuevos predios, que quiere decir 28.000 nuevas facturas de impuestos. Y por el otro lado, los incentivos que dimos por pronto pago y la exoneración del 100% de impuestos para los que estaban atrasados en vigencias anteriores fue lo que llevó a que la gente pagara. De manera que, ¿de quiénes son las iniciativas?
ha sido del gobierno distrital, ¿cierto? Porque tampoco se encuentra que haya campañas suficientemente contundentes de alto impacto por parte de la empresa para buscar que los contribuyentes acudan a pagar como ocurre en otras ciudades. De manera que nosotros pues, hemos venido buscando que se restablezca esta facultad del Estado de cobrar los impuestos, que se reasuma la soberanía fiscal, no con otro propósito que dirigir estos recursos que se pagan a un tercero a la inversión social, y también darle cuenta a los ciudadanos que el Estado aquí está en vía de recuperación y que pues una de sus funciones, que es la de una hacienda pública sana, eficiente, moderna, pues va en camino de seguirse consolidando. Es que no se ha hablado suficientemente de que salimos de la ley 550, es que en otras partes eso pesa como un lastre en el desempeño fiscal, y esto lo hizo nuestro gobierno, porque bien podríamos haberle dado largas al cumplimiento del acuerdo, pedir una reestructuración de pasivos, y nos fuimos sin reestructuración de pasivos. Quiere decir que cancelando lo que habían parado, cerca de 48.000 millones que ya restaban, que suman 166.000 millones desde que está en vigencia la ley 550, quedaron 200.000 por fuera. Hubiéramos podido decir que se ampare esto en la ley 550, ¿no? Y hemos ido asumiendo responsablemente estos recursos, y lo que queda pendiente en saldo irá a un plan de saneamiento fiscal. Hemos dado muestra de un manejo responsable en esta materia. Pensaríamos que se le debería dar un voto de confianza a esta ciudad y particularmente a esta administración, como se le ha dado a otras ciudades del país para la administración de los recursos, que prime el interés colectivo, que sea el interés colectivo el que determine hoy una decisión en esta materia. Nosotros somos personas que siempre confiamos en las decisiones de nuestros jueces, y esperamos que nuestra alta corte pues, se pronuncie en tal dirección. En eso ha coadyuvado la Contraloría General, pero cualquiera sea la decisión, nosotros vamos a seguir en la búsqueda de este proceso de consolidación de la hacienda distrital, porque creo que debe ser parte de la tarea de quien entra a administrar. Esto tal vez no lo ve la gente, es parte de lo que hemos hecho a lo largo de estos años, empeñarnos en ordenar la casa, en planear adecuadamente el desarrollo de muchos proyectos, el jugárnosla por grandes proyectos que a la postre una parte lo ejecutaremos nosotros y otra le dejamos expedito recursos a otras a futuras administraciones, como los Juegos Bolivarianos, como el Plan 500 años, revisando las concesiones para que presten un mejor servicio, como tantas cosas que ha adelantado nuestro gobierno, sacando el decreto que prohibió la circulación de parrilleros hombres. Decisiones que son a veces polémicas, que generan incomodidad, como seguramente le genera a algunos esta posición del gobierno frente a este tercero que recauda, ¿sí? Pero creemos que este es el papel de un gobierno ciudadano, que tiene que pensar en los intereses colectivos. En eso es que estamos trabajando, y esperemos a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte, y luego pues, evaluaremos cuál es la decisión que sobre el particular nos corresponde a nosotros continuar tomando en